¿Por qué dejé YouTube? ¿Y qué hago acá ahora de vuelta? ¿Cómo están? Mi nombre es Vicu Villanueva y quizás me recuerden por alguno de los muchísimos videos que subí a esta plataforma entre 2014 y 2020. Y tal vez si están entre los suscriptores que se sumaron a este canal en esa época y luego fueron testigos de una ausencia de muchos años sin explicar qué es lo que había sucedido, que dejé de subir videos hablando a cámara así. Hola, ¿qué tal? Este video es para ustedes. No es un video para explicar, no siento que haya explicaciones que dar, pero sí siento que hay algo que es interesante compartir que tiene que ver con el aprendizaje de estos años fuera de la exposición en internet o con una exposición mínima. Y quiero compartirlo porque esta es una nueva etapa en mi carrera, en mi vida. Voy a volver a subir videos, voy a seguir subiendo canciones que la verdad es que nunca paré de subirlas, pero sí las canciones que subí en los últimos años fueron más crípticas, más electrónicas y quiero ponerles un poco al día. Quizás alguien ve este video y empezó a estar en contacto con mi obra y con las cosas que hago después de la época youtuber y no sabe qué onda eso. Así que también voy a hacer un pequeño repaso para contarles una parte importante de mi historia, aprendizajes muy zarpados que obtuve a través de esos años y qué significan para el presente. Mi historia con YouTube comienza en 2006, en realidad, que es la época en la que descubrí YouTube. Soy una hija de internet, nací en el 94 y recuerdo que más o menos en 2001-2002 tuve mi primer contacto con una computadora. Y si bien recuerdo el mundo precomputadora, que creo que tal vez sea la última generación en hacerlo, en parte de mi infancia y de mi preadolescencia sobre todo estuvo muy marcada por internet y en particular por YouTube. Cuando apareció YouTube era una locura porque descargar video o ver video en internet antes de YouTube era muy engorroso y tardaba mucho en cargar. Entonces desde que tomé conciencia de que existía YouTube, amé YouTube, lo usé muchísimo. Con mis amigas en el colegio nos juntábamos a grabar videos parodia de cosas que están eliminados de la faz de internet, así que no traten de buscarlos. Y había todo un código y una comunidad en relación a YouTube internacionalmente que siempre me pareció muy hermosa. Sin embargo, yo nunca pensé en mí misma como una persona que se iba a dedicar a la creación de contenidos en internet. Mi fantasía cuando era adolescente era que me iba a dedicar a la música solamente y que iba a tener una carrera tradicional musical. Entonces, algo de eso había en mí, como una especie de intuición o curiosidad. Quizás internet sea el camino para lo que sea que pueda conseguir en términos materiales en el mundo de la música. Pero un poco mi fantasía era como, no sé, ser descubierta y que alguien ponga una torta de guita y que diga, te hacemos una carrera. Y yo tipo, solo me dedico a escribir canciones y relajarme. Pero bueno, eso no pasó. Lo que pasó fue que empecé en 2013 a tocar en vivo, a escribir canciones cada vez más graciosas y relacionadas con ideas que yo tenía sobre el mundo, por ejemplo, sobre la publicidad o sobre el machismo en esa época. En esa época digo porque era un poco pre-explosión feminista en Argentina. Entonces eran ideas que tenía en mi cabeza y las empezaba a hacer en forma de canción y un amigo me dijo, che, ¿por qué no la subís a YouTube? Y yo dije, ¿por qué no? Lo que pasó después fue que un día literalmente subí una canción, me fui a dormir y al día siguiente se había hecho viral. Y viral en ese momento significaba, creo que 10.000 reproducciones tenía de la noche a la mañana. Y ahora no parece tanto, pero realmente fue lo que cambió todo en mi vida en ese momento porque pasé de ser una persona, nada, anónima, una persona más tocando en sótanos de Ciudad de Buenos Aires, a que pasen un montón de cosas muy extrañas como que me contacten productoras, que me contraten para ir a eventos o hacer campañas para cosas, que me ofrezcan castings para películas, hice de todo en esos primeros años porque realmente fue como una explosión de oportunidades. Y la verdad que yo no es que había querido que suceda eso de esa manera, pero de alguna forma estaba alineado con esta fantasía de, bueno, tal vez internet sea el camino para que pueda construir una carrera musical, como mucha gente ha hecho también desde entonces. Pero el problema con eso fue que mi cerebro funciona de una manera muy particular y en vez de aprovechar ciertas oportunidades, y lo digo entre muchas comillas porque hoy por hoy también tengo claro que no eran para mí, empecé a tener mucha ansiedad y a tener
o sea, a entrar como en una especie de identidad disociada en la que perdí un poco el rumbo de lo que quería hacer originalmente con mi música y yo tenía muy en claro, por ejemplo, que una de mis intenciones era hacer canciones para que las personas se replanteen sus ideas, por ejemplo, misóginas, homofóbicas, demás, a través de esta cuestión como en mi canción Disney Miente, que si no la conocen la pueden escuchar, que es como una cuestión medio inocente y no es tipo, vos sos un tarado porque pensás esto, sino a través de la invitación a pensar algo de otra manera. Hay una canción de esa época que se llama Adicto a tener razón, que me parece que resume muy bien cuál era mi idea de cómo abordar esta cuestión de las ideas, valga la redundancia. Y es curioso porque es una canción que cuestiona los fundamentalismos, digamos. Y esto es muy importante, va a ser importante ahora en breve, a medida que siga esta historia. Pero ¿qué pasó ahí, aparte de esta cuestión de la repentina fama y oportunidades? Mis canciones eran, en su contenido, bastante cercanas a lo que consideramos el feminismo. Y si bien yo me consideraba feminista, en un sentido, no tenía mucha idea de qué era concretamente, pero si me preguntabas hubiera dicho sí, coincidió con los albores de lo que fue el movimiento feminista argentino entre 2015, cuando empiezan las marchas de Ni Una Menos, y yo creo que culmina un poco o tiene su gran momento en la legalización de la ley del aborto. Entonces esos años que fueron de un movimiento muy convulsionado en Argentina, que la verdad es que por un lado estuvo buenísimo para mí formar parte de eso, y probablemente hubiera formado parte igual, aunque no hubiera subido canciones feministas. Por otro lado, me puso en una posición que fue un poco difícil de sobrellevar, que fue la de ser una especie de referente o modelo a seguir para generaciones, sobre todo de pibas más chicas. Y la verdad es que este es un lugar que no me gustó, no me gustó habitar y no creo que vuelva a habitar, o al menos les invito a no tenerme de referente para cosas, que tiene que ver con que, obviamente, si vos ves a una persona que hace una canción que dice exactamente lo que vos pensás, aparece esta cuestión como medio parasocial de que querés que haga todo como vos quisieras que lo haga o diga. Y muchas veces, incluso en el feminismo que es, o sea, yo igual cuando hablan del movimiento feminista o las feministas, digo, ¿de quién hablan? Porque no existe tal cosa como una organización, partido político feminista, eso no existe, somos un montón de personas pensando cosas muchas veces distintas, que en algunas cosas estamos de acuerdo y podemos estar de acuerdo en algo, y hay muchas en las que no. Y esto es a nivel mundial, pero a la vez ni yo sé qué es el feminismo ya, no creo haberlo sabido en esos años tampoco. Y principalmente yo, por delante de cualquier identidad como feminista o lo que sea, defiendo mi derecho como a ser yo y a pensar y decir lo que me vaya apareciendo también en cada momento, que tiene que ver a veces con poder ser incoherente o poder cambiar de opinión o contradecirse o incluso con decir algo que sea políticamente incorrecto, digamos, o que no tenga que ver con los buenos valores de una cosa o de la otra, como puede ser el feminismo, porque como cualquier grupo que está compuesto por un montón de gente, y también a veces tiende a ciertas cuestiones de fundamentalismos, que, como les decía antes, en esa canción que hice hace tantos años, es algo que a mí no me resulta. O sea, yo no opero así, mi cerebro no opera así, y no me agrada tampoco cuando alguien dice tengo la verdad de esto y se niega también un poco a moverse de ese lugar. Y yo realmente creo que esto no tiene que ver con el feminismo o con una ideología puntual, sino que es algo que sucede cuando se organiza a veces grupos de personas alrededor de una idea o de algunas ideas. Y bueno, cuestión que yo caí ahí un poco a ser una referente de un movimiento con el cual estaba de acuerdo, que me gustó también eso, participar, pero no desde el lugar de referente, porque lo que empezó a pasar también es que empecé a sentir que se me exigía o se me demandaba todo el tiempo como una especie de pureza de las ideas o de no poder decir tal cosa o no poder decir tal otra o de tener que como cumplir todas estas casillas, que obviamente yo, o sea, tengo mi brújula de valores y siempre trato de hacer lo que me parece que está bien,
pero eso no tiene que ver con seguir lo que otras personas quieren que haga. Y la verdad es que en un momento esta cuestión política, si se quiere, o activista, empezó a sobrepasar la cuestión artística en mi vida y eso me hizo mucho mal, como a nivel personal. Me hizo perder mucho el rumbo de mi verdadera pasión o lo que verdaderamente me encanta hacer, que es crear. La realidad es que no siento que haya llegado a hacer algo que no quisiera o de lo que me arrepienta en relación a ser esta especie de referente en ese momento del movimiento feminista, pero sí fue como si de golpe hubiera estado habitando un lugar que no reconocía y acá voy a que mi cerebro funciona de maneras particulares. No me hizo bien eso, no me hizo bien creativamente, no me hizo bien identitariamente, me hizo estar confundida y después, ¡pum!, cayó la pandemia. Y por eso 2020 fue el último año en el que intenté volver a hacer videos de YouTube, pero ya para ese momento habían pasado tantas cosas en los años llegando hasta la pandemia, en mi vida personal, en mi vida artística también. Yo tenía esta banda que es Dúo Microcentro, que mucha gente la conoce y la ama, que era con mi pareja de ese momento y también, entre otras cosas, nos separamos en buenos términos, pero también era como, tengo que contar esto, tengo que no contar esto, pasaron un montón de cosas. Entre otras, tal vez algunas personas que ven esto saben que visibilicé una experiencia que tuve en el marco de Ya no nos callamos más o Me Too, y eso después desencadenó en un proceso legal muy largo, de muchos años, que finalmente gané, pero ¿a qué costo? Fueron años muy movidos y la verdad es que no tenía idea qué decir en YouTube o en las redes. Y para colmo, sentía que la audiencia que tenía alrededor muchas veces, en vez de hacerme sentir a salvo o que podía expresarme, lo que sentía era una hostilidad creciente que se reflejaba en muchos comentarios. Yo sentía en un momento que no podía subir nada sin que alguien dentro del feminismo o de mi mismo lado me atacara o me corrigiera por algo que era un detalle, digamos. Y lo que aprendí, y hoy por hoy lo tengo muy claro, es que las alianzas pueden venir de lugares improbables muchas veces, no porque alguien piense lo mismo que vos o esté dentro de una ideología o un movimiento en el que piense lo mismo que pensás vos o algo parecido. Esa persona va a poder ayudarte si lo necesitas y quizás esa ayuda venga de alguien que no pertenece a ese grupo, que no entiende nada de ese grupo, que no le importa nada. Y en el punto más alto de esta rosca mental que empezó a aparecer ahí en la pandemia, sobre todo cuando todo bajó un cambio y estuve de golpe en mi casa un montón de meses ahí, tipo, mirando a la pared, tratando obviamente de seguir haciendo contenido hasta un punto, pero en un momento dándome cuenta que eso tampoco me hacía sentir bien de ninguna manera, lo que decidí fue dejarlo todo. Y por dejarlo todo me refiero también a mi nombre artístico, o que es mi nombre también, que es Vicu Villanueva. Decidí dejar de ser Vicu Villanueva. Y me cambié el nombre de todas las redes sociales a Victoria Villanueva. Y de alguna forma dije, necesito empezar de cero, necesito construir de cero la historia de quién soy en Internet, porque este enjambre de conceptos y cuestiones que se fueron acumulando a lo largo de estos años, que aparte fueron los años formativos de mi adultez, digamos, desde los 19 hasta los 26 más o menos, no lo entendía, no sabía bien dónde estaba parada y también me di cuenta que no le debía a nadie estar en Internet. Y eso es algo que aprendí, que se los comparto también. Y obviamente quizás alguien de ustedes diga, che, pero yo quería saber en qué estabas en esa época. Pero yo no lo podía explicar, porque yo no lo entendía tampoco, entonces necesité bajar esa persiana. Y eso también está bien, o sea, yo defiendo muchísimo porque todo lo hermoso que está sucediendo en mi vida ahora, que sucede dentro mío, la forma en la que pude plantarme dentro de quién soy como artista y como persona hoy, 2025, tiene todo que ver con haberme animado a patear el tablero esos años y irme. O sea, y no irme tampoco porque seguí acá, pero cambiar esa identidad, barajar y dar de nuevo. Y en esos años también empecé a estudiar artes electrónicas y empecé a involucrarme mucho en cuestiones que tienen que ver con la tecnología, el pensamiento acerca de la tecnología, síntesis y sintetizadores, música electrónica.
Y en 2023 salió mi EP Victoria y las Máquinas, que lo amo. Y lo que más me gratificó durante esos años, que fueron muy liberadores, pero a la vez muy inciertos, era como, ¿a dónde estoy yendo? Yo no sabía si algún día iba a volver a hacer contenido, pero la realidad es que necesité tiempo de silencio, tiempo de no forzarme a filmar nada, tiempo de dedicarme a la música, tiempo de encontrar la pasión en la música de nuevo. Entre las cosas que de alguna forma di de baja cuando me cambié el nombre, también había una cosa que estaba saturada con la música, no sabía hacia dónde estaba yendo con mi carrera musical. Y en 2021 también hubo un sentimiento muy profundo de, ¿para qué estoy haciendo esto? Lo dejo. O sea, dejo todo, dejo la música, dejo YouTube, dejo todo. Y ahí lo que apareció, que es lo que yo creo que aparece cuando te animás a soltarlo todo, al menos en tu cabeza, es ese deseo por hacer música, que es donde empezó todo para mí. Entonces, haberme aferrado a eso en ese momento que lo solté todo, me devolvió todo el deseo, me devolvió toda la intuición de hacia dónde ir y tener ese pequeño hilito del cual ir tirando para ir lentamente construyendo el camino que ahora me trae hasta acá. A partir de Victoria y las Máquinas se empezaron a acomodar muchísimas cosas en mi cabeza y en mi vida. También empecé a hacer el podcast Robótica para Principiantes con Julián Urman, que es un proyecto que amé hacer y que también dio inicio a una colaboración que sigue hasta el día de hoy, en el cual estoy co-guionando la serie de Julián Fingir Coherencia en el canal de País de Boludos, que se las recontra recomiendo porque la amo, pero aparte creo que les puede gustar mucho. Y lentamente fui empezando prueba y error, buscando de qué manera quiero presentarme ante ustedes, Internet, en esta nueva versión, en esta reconfiguración desde la adultez también, porque la Vicu de esos primeros años de YouTube, creo que esa Vicu era una Vicu adolescente y yo creo que, o sea, es un poco fuerte, pero había que dejarla morir. Yo necesitaba dejar morir esa versión para poder renacer a la Vicu adulta, que soy hoy. Lentamente fui volviendo a usar el Vicu Villanueva porque me di cuenta que es mi nombre. Obviamente estaba como muy enredado de otras cosas, pero en definitiva es mi nombre. Así que gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Quienes se quieran quedar en esta nueva etapa, la verdad es que hay un montón de cosas que quiero compartir, un montón de cosas que fui aprendiendo que tienen que ver con el proceso creativo, con hacer arte, con la tecnología, también con la cultura. Tengo muchísimas cosas de las que quiero hablar. Les mando un beso muy, muy grande a las personas que me bancaron a través de todos estos cambios que sé que están ahí y realmente la gratitud que siento por ese aguante y por esa atención, de prestar atención a un artista que tal vez está mutando de una forma que no se puede transmitir tan claramente en redes y tomarse el tiempo y el espacio para estar ahí durante estos años, venir a los shows, escuchar Victoria y las Máquinas, escribirme, estar al tanto de las cosas que estoy haciendo. La verdad es que es algo que es invaluable y voy a llorar. Gracias. Y nos vemos en el próximo video.